En un paciente que se les hace manejo del dolor, en los cuales se utilizan opioides y que puede generar depresión de la vía respiratoria, que es la complicación más común. Una de las maniobras de permeabilización de la vía aérea en pacientes donde no se sospecha trauma cervical ni trauma craneoencefálico es la maniobra de frente-mentón. Se coloca una mano en la frente y los otros dedos, que no sea el pulgar, y sin comprimir los tejidos blandos del cuello, se eleva la mandíbula. La cabeza queda en posición de olfateo u olfacción. Otra maniobra es la subluxación mandibular cuando tengo sospecha de trauma craneoencefálico y trauma de cuello. ¿Cómo se realiza? Apoyo mis brazos sobre una superficie. Los dedos meñique y anular deben ir hasta el mastoideo y con estos dos dedos, el medio y el índice, hago el abordaje o la luxación de la mandíbula hacia adelante. Me quedan los pulgares libres con los cuales voy a tener control de la mandíbula. Estas son dos maniobras de permeabilización para la vía aérea. Existen dispositivos auxiliares para el manejo de la vía aérea. Uno de ellos es la utilización del dispositivo BBM. El BBM está compuesto de varias partes: un balón, una válvula unidireccional y una máscara. ¿Cuál es la característica principal? En caso de depresión respiratoria, el dispositivo debe estar unido a una fuente de oxígeno con un balón íntegro y que me pueda conectar o colectar una concentración de oxígeno del 100%. En algunos hay manillas, no en todos. La idea es que bajo una condición de estrés la mano no se te zafe y no se te desprenda el dispositivo. La máscara tiene dos partes. Tiene una parte blanda, que es esta de acá, y tiene una parte dura. En la parte blanda hay un ángulo. Este ángulo es el que yo voy a tomar como referencia para colocarlo sobre mi punto anatómico, que es el puente de la nariz. ¿Cómo se utiliza el dispositivo BBM? Ubico la máscara sobre el puente nasal, con dos dedos hago la letra C, con la cual voy a lograr un sello entre la cara y la máscara, y con los tres dedos libres que tengo voy a sostener la mandíbula. Luego inicio la insuflación del tórax, la ventilación. Comprimo el BBM lo suficiente para lograr una adecuada elevación torácica. Como no tengo dispositivo avanzado para la vía aérea, lo debo ventilar cada 5 segundos. Cuando suelto el balón, ya debo haber contado 1. Cada 5 segundos le voy a dar una ventilación a mi paciente. Hay otros dispositivos auxiliares para el manejo de la vía aérea, como son las cánulas orofaringias. Hay de diferentes tipos. Tenemos la cánula de Berman y la cánula de Guedel. ¿Cuál es la diferencia? La de Berman tiene unos canalículos laterales y la de Guedel tiene un orificio central. Estos son dispositivos auxiliares para la vía aérea. Por supuesto que los hay de diferentes tamaños, pero yo debo seleccionar la que le quede mejor a mi paciente. ¿Cuál es el objetivo de la utilización de una máscara o de una cánula orofaringia? El sostén de la lengua en condición de inconsciencia. Esta es la función de las cánulas orofaringias. ¿Cómo se coloca? Para colocarla debo elegir la que es del tamaño apropiado de mi paciente. Se va a medir en posición anatómica, es decir, en la posición en que me va a quedar en la boca. Se mide desde la comisura labial hasta el ángulo mandibular. Hay varias maneras de colocarla. La más habitual y la que más utilizamos es introducir la cánula orofaringia en posición antianatómica, es decir, al contrario de lo que me queda en la boca. Una vez siento resistencia del paladar, la giro 180 grados y termino de introducirla. Para retirarla no necesito girarla. Tampoco se requiere lubricación de la máscara para colocarla. Hay que recordar que estos dispositivos se utilizan en pacientes que están inconscientes y que no tienen reflejo nauseoso. Otros dispositivos auxiliares para manejo de la vía aérea que se pueden utilizar en pacientes somnolientos o en pacientes que están conscientes son las cánulas nasofaringias. Tiene contraindicaciones.
no se utiliza cuando el paciente tiene lesiones en la parte media de la cara, sobre todo fracturas de los huesos. No se utiliza cuando el paciente tiene sospecha de fractura de base de cráneo, que es signo de Battle, otorrinolaringea o liquia y adicional ojos de mapache. En ese caso no se utiliza. ¿Cómo se utiliza la cánula nasofaríngea? Primero hay que medirla. Se mide desde la nariz hasta el trago de la oreja. Esta es la posición correcta para su medición. Algunos lo miden hasta el óvulo. Cualquiera de las dos es válida. Otra cosa es considerar siempre la constitución de la cánula nasofaríngea. Tiene un corte, un bisel. Este bisel siempre debe ir en contra del tabique nasal. Para utilizarla se lubrica. La recomendación es lubricar o el dispositivo o el orificio por donde se va a colocar la máscara. Vamos a lubricar nuestro dispositivo. Una vez lubricado el dispositivo, se ubica por el orificio nasal elegido y se introduce. Miren que el bisel siempre va hacia afuera. Se introduce perpendicular, él sigue la condición anatómica de las coanas. Una vez que llego a la mitad, puedo realizar el giro y ya tengo un dispositivo que me va a llevar oxígeno hasta la hipofaringe en caso de que mi paciente quede en condición de inconsciencia. Estos son dispositivos auxiliares para manejo de la vía aérea. Existen dispositivos avanzados como son las máscaras laringeas. Las máscaras laringeas vienen definidas en tamaños específicos. Viene como un número adicional, te dice para qué tamaño o para qué peso de paciente se utiliza y con cuántos centímetros de aire lo voy a llenar el balón. Hay otras máscaras de otras firmas, como es la Aigel, viene en tamaño 3, 4, 5 para adultos. En este caso una número 5 que es para un paciente que pesa más de 90 kilos. Ella viene con el número y diseñada para eso. Adicional, se caracteriza por no tener balón de inflación. Se supone que con la regulación térmica del paciente, la estructura, el contenido, la característica del material con que se hace la cánula, te ayuda a sellar los espacios que te quedan vacíos en la hipofaringe. ¿Cómo se utiliza la máscara laríngea? Sencillo. Viene con el número, ya sabes con cuántos centímetros se debe llenar. Habitualmente el balón viene colapsado, viene absolutamente desinflado. Cuando está muy desinflado, corre el riesgo de que durante el procedimiento de introducción de la máscara laríngea se te acode en la boca. Entonces la recomendación siempre es colocarle unos, en este caso vamos a colocar 5 centímetros. La otra es cómo se coloca la máscara. Entonces ella tiene un orificio. Este orificio me debe quedar enfrente de la entrada a la tráquea. Y se coloca, se recomienda lubricar la parte posterior, es decir, la parte que va a ser mi roce con el paladar. Se lubrica la parte posterior y se sostiene la máscara como si estuviese sosteniendo un balón. Miren que ella tiene una curvatura. Esta curvatura siempre debe quedar, o esta apertura, siempre debe quedar enfrente de la lengua. ¿Cómo se coloca la máscara? Lo voy a hacer, lo guío por el paladar. Ella deja de avanzar. Cuando deja de avanzar es porque ya está ubicada en el sitio. Luego de eso termino de insuflarla con el contenido de aire que le hacía falta antes de colocarla. La ubico y luego ventilo a mi paciente. La idea no es ventilar a este paciente o mantener esa máscara laríngea más de 4 horas porque me está presionando los tejidos. Eso es una de las razones. La otra es porque no me protege la vía aérea de broncoaspiración. Y en pacientes quemados o con reacciones alérgicas severas no se utiliza por el edema angioneurótico que se produce en las vías, en la mucosa y en las vías aéreas. Entonces, en ese tipo de pacientes no me sirve. Como este es un dispositivo avanzado para la vía aérea, simplemente ventilo cada 6 a 8 segundos. Y ella hace la función de un tubo parecido a un tubo orotraqueal. Hay que fijarla igual que un tubo. Se puede extraer incluso sin desinflarla. De esa manera la pueden extraer de la boca. Miren que está absolutamente insuflada. Y finalmente, la única manera
para intubar y asegurar adecuadamente una vía aérea es la intubación orotraqueal. Entonces hay varios tipos de tubos. Algunos traen, o la mayoría trae guías que me dicen hasta dónde lo debo introducir en la boca. ¿Cuáles son los errores en la intubación? Entonces hay varios errores que se cometen habitualmente. Primero, siempre recomendamos utilizar la hoja con la que más esté familiarizado. Si utiliza una hoja curva, ubique la punta de la hoja en el sulco glosoepiglótico, es decir, entre la base de la lengua y la epiglotis. Esta es la ubicación de la hoja si es curva. Si es una hoja recta, la recomendación es pisar la epiglotis, lo cual nos va a generar la ubicación inmediata de la entrada a la vía aérea. Recomendación: utilice la hoja con la que más acostumbrado esté a intubar. Entonces, lo primero que debo hacer antes de decidir intubar a un paciente es tener todo mi equipo disponible y listo, y eso incluye en adultos y en jóvenes cánulas orofaringeas, porque los pacientes cuando despiertan tienden a morder el tubo. Bien, ese es el primer error. Entonces, la correcta ubicación de la hoja es muy importante. Lo segundo es con qué mano voy a sostener mi laringo. El laringo se agarra por la base, no se agarra por la punta ni se agarra por la hoja, porque esto me quita maniobrabilidad de la hoja. Lo ideal es sostenerla por la base con la mano izquierda siempre, así yo sea derecho o yo sea zurdo. Siempre la voy a sostener con la mano izquierda. ¿Por qué con la mano izquierda? Porque de este lado es que les queda la guía luminosa que les va a ayudar a ubicar la entrada a la vía aérea. Bien, si estoy trabajando solo o mi equipo es muy pequeño, debo tener preparado siempre mi dispositivo para intubar a mi paciente. ¿Cómo se intuba? Entonces, el otro error más común que comete la mayoría de los médicos es, una vez introducida la hoja, comienzan a hacer efecto palanca. Y no es efecto palanca, es movimiento hacia adelante y hacia arriba. La punta de la hoja debe apuntar hacia los pies de mi paciente. ¿Cómo ingreso? Ingreso por lateral, centralizo mi hoja, ubico la punta de mi laringo en el sulco glosoepiglótico, en este caso porque usé una hoja curva, sin quitar los ojos de la vía aérea, estiro mi mano y digo tubo. Alguien me pasa el tubo, sin quitar los ojos, intubo a mi paciente. Una vez que lo intubo, retiro el laringo y lo apago. Nunca suelto mi tubo orotraqueal. Retiro la guía si la utilicé. Termino de insuflar mi balón y una vez que lo tengo insuflado, inicio la verificación de la ubicación del mismo. Primero verifico la presencia, el epigastrio, es lo primero que voy a auscultar. Luego ausculto los ápices y finalmente voy a auscultar las bases pulmonares. Al igual que la máscara laringea, este es un dispositivo avanzado para la vía aérea, lo cual me indica que lo voy a tener que ventilar cada 6 a 8 segundos hasta que se determinen parámetros ventilatorios y lo va a conectar a un ventilador. Se fija tomando en cuenta sobre todo no comprimir los vasos sanguíneos del cuello. Y de esta manera tengo el manejo básico, urgente y rápido de mi vía aérea. Muchas gracias.